Cordial saludo, tutor, buenas noches. Mi nombre es Franklin Rodrigo Bonilla, del SEAD Popayán Cauca, grupo 358013-6. A continuación voy a dar una breve explicación de la problemática y manejo de la contaminación del suelo por plaguicidas e hidrocarburos. Los plaguicidas son compuestos químicos empleados para combatir parásitos que habitan en los cultivos, ganado, animales domésticos, el hombre y el ambiente. Estos se pueden clasificar como insecticidas, fungicidas, herbicidas y rodenticidas. De acuerdo a su toxicidad, se usa para insectos, hongos, malas hierbas o roedores. El movimiento o transporte de las moléculas orgánicas e inorgánicas como los plaguicidas a través de las zonas insaturadas representan un tipo de contaminación ambiental y agronómica. El mecanismo de movimiento de solutos en el suelo es el transporte convectivo. Las moléculas de solutos siguen el movimiento del flujo de agua a través del suelo. Por ende, los mecanismos de difusión ocurren cuando existen gradientes de concentración de plaguicidas en el suelo y dispersión. Son importantes para el movimiento de solutos. Las características físicas y las condiciones climáticas del sitio de estudio contribuyen al transporte de los contaminantes. Por consiguiente, es necesaria la información acerca de la topografía, tipos de suelo y ubicación, tipo de cubierta del suelo, precipitación anual, condiciones de temperatura, entre otros, para poder estimar hacia dónde pudiera desplazarse el plaguicida aplicado. El proceso de acumulación-absorción. La absorción corresponde a la interacción superficial entre un elemento o molécula y una fase sólida. Por ende, la molécula de plaguicida queda retenida en el suelo. La absorción se mide dejando reaccionar el suelo con soluciones acuosas del plaguicida en un rango de diferentes concentraciones. Los plaguicidas quedan retenidos en el suelo al absorberse sobre las arcilas y la materia orgánica que corresponde a la unión del plaguicida a las partículas del suelo. El continuo aumento del uso de pesticidas y sobre todo de insecticidas y herbicidas incorporados al suelo plantea el problema de la posible acumulación de residuos que pueden resultar tóxicos para las plantas cultivadas o para los organismos beneficiosos que viven en el suelo. La alternativa de manejo. Una de las alternativas son las técnicas de remediación de suelos, que la bioremediación surge como alternativa para transformar los plaguicidas en compuestos más simples y poco contaminantes mediante el uso del potencial de microorganismos. Pasamos a la contaminación por hidrocarburos. Los hidrocarburos son combustibles fósiles utilizados alrededor del mundo como generadores fundamentales de diversas formas de energía. Ellos están en la naturaleza gracias a la acumulación de biomasa durante millones de años. Sin embargo, es posible que en su extracción se genere contaminación en agua y suelos debido a constantes derrames accidentales, los cuales son muy comunes en países productores. Los hidrocarburos se clasifican con la división de los compuestos orgánicos en dos tipos: alifáticos, aromáticos, según sus propiedades, reacciones y métodos. La contaminación por hidrocarburos en suelo y aguas son los derivados de hidrocarburos, gasolina, queroseno, aceites, combustibles, parafinas y el asfalto, entre muchos otros. No solo impactan la capa superficial del suelo, también corren el riesgo de ser movilizados hasta las aguas subterráneas, generando así contaminación, o incluso pueden ser transportados por escorrentía, incrementando aún más el daño ambiental. Las principales acciones que generan la contaminación del suelo muchas veces son los derrames en operaciones de transporte y de carga y descarga, fugas de conducciones superficiales, derrames sistemáticos en instalaciones industriales, fugas por accidentes industriales. El tipo de suelo, arena, limo y arcilla y la cantidad de materia orgánica existente determinan el destino de los hidrocarburos del petróleo y la extensión del daño las plantas que reportan. La contaminación por hidrocarburos de petróleo ejerce efectos adversos sobre las plantas indirectamente, generando minerales tóxicos en el suelo disponible para ser absorbidos. La presencia de estos contaminantes ha dado lugar a la pérdida de fertilidad del suelo, bajo rendimiento de cosechas y posibles consecuencias perjudiciales para los seres humanos y el ecosistema entero.
El transporte y transformación de los hidrocarburos se da de la siguiente manera: por dispersión, evaporación, disolución y fotooxidación, transformación microbiana. La alternativa de manejo es la fitodegradación, que es la ruptura de contaminantes absorbidos por las plantas a través de procesos metabólicos dentro de ella, y se utiliza para tratar a contaminantes orgánicos como hidrocarburos, aromáticos, polinucleares, hidrocarburos totales del petróleo, plaguicidas, compuestos clorados, explosivos y surfactantes detergentes. La fitodegradación es la transformación de un contaminante por medio de compuestos producidos por las plantas. Este sistema es de bajo costo y tiene como ventaja que la transformación del contaminante que ocurre in situ. Las raíces pueden modificar las condiciones del suelo al aumentar la entrada de aire y regular el contenido de humedad, así crear condiciones más favorables para la biodegradación en microorganismos nativos. Muchas gracias.